hermanos a servir al Señor, es siempre un recordatorio de la dedicación que Dios demanda de cada uno de nosotros, de nuestras vidas, para su servicio. Y nos anima a todos a renovar nuestros votos, nuestro compromiso con el Señor de ser fieles, como Él dice, como Él demanda, hasta la muerte. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, cada día muero. Así que no hemos de ver la muerte como el final de nuestros días sobre la tierra, sino en realidad la necesidad de morir a nosotros mismos cada día. Es una alegría también disfrutar de la hospitalidad de David y Marta y de Samuel, que nos están tratando como reyes. Muchas gracias por eso, gracias a Dios por la comunión especial alrededor de la mesa, con la comida física en esta tarde también. Es un gozo poder sentarse y disfrutar de la cocina de las hermanas y creo de los hermanos, porque creo que también ellos metieron su mano en la preparación de algo, lo cual también hemos disfrutado gracias al Señor. Compartía esta mañana que hace muchos años, enseñando en un instituto bíblico, el tema no del sufrimiento específicamente, sino los libros poéticos, y dentro de ellos el libro de Job, y dentro de las tareas que di para el libro de Job a los estudiantes estaba el preparar todos los propósitos de sufrimiento que ellos pudiesen encontrar en el libro de Job. Como resultado de mi preparación para contrastar la tarea de los estudiantes con mi propia tarea, descubrí muchos propósitos para el sufrimiento que yo totalmente desconocía, pero descubrí algo más. Y es que donde sea que leamos en la Biblia, vamos a encontrar que de alguna manera está relacionado lo que se dice con el sufrimiento. Esta tarde abrí al azar, por llamarle azar, para el creyente no hay casualidad, sino causalidad, ¿verdad? En Jeremías el capítulo 24. Y en Jeremías capítulo 24, los versículos 4 al 7, hay 7 propósitos para el sufrimiento. A ver si los descubrí vosotros, ¿vale? Jeremías capítulo 24, versículo 4 al 7. Dice así: y vino a mí palabra de Jehová diciendo, atención porque vosotros tenéis que contar, ¿vale? Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar la tierra de los caldeos, para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré, y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. ¿Cuántos contasteis? Yo conté 7. Yo dejé de contar cuando llevaba 80 propósitos para el sufrimiento en la Biblia. Ahora lo que estuvimos viendo esta mañana es que en realidad son pocos, pero visto desde distintos ángulos, todos los ángulos posibles, vamos descubriendo nuevas formas de enunciarlos y nuevas aplicaciones para nuestras vidas también. Hace muchos años había un programa, no sé si lo hay todavía en la televisión, que se llama Más vale prevenir. ¿Todavía está ese programa? Ya no, ¿verdad? ¿O sí está? Ya ni os acordáis. O sea que no está. En ese programa decía el presentador un día que estaba hablando sobre los analgésicos: el dolor no sirve para nada. Y esto me puso a mí a pensar. Y dije yo, no tiene razón. Porque el dolor sirve para mucho. Y me acordé de una historia que había leído de un leprosario, se llamará así, en la India, donde estaban consternados los cuidadores porque los pobres pacientes
perdían miembros, dedos de los pies, de las manos, y no sabían qué era lo que estaba ocurriendo. Hasta que estuvieron observando con mucho detenimiento y observaron que estas personas, los leprosos, por no tener sensibilidad, estaban siendo comidos por las ratas en las noches. Así que el remedio que ellos pensaron fue sencillo pero efectivo. Es dar a cada uno de los leprosos un gato para que durmiera con él en la noche. Y se acabaron los problemas. Pero aquello ilustró para mí la importancia del dolor y la importancia de padecer dolor. El dolor cumple muchos propósitos. Yo aprendí que el dolor es beneficioso teniendo alrededor de unos 7 años de edad. Esa fue más o menos la primera vez que me enamoré. ¿Cuántos de vosotros no os habéis enamorado de vuestra maestra de primer año? Sí, ¿verdad? Bueno, yo me enamoré de mi maestra de primer año. Lo único malo es que no era correspondido. Entonces, yo no sabía yo cómo hacer para atraer la atención de la maestra. Y un día se me ocurrió la brillante idea de ponerme a dar cabezazos contra la pared. Y funcionó. Funcionó. La maestra vino corriendo hacia mí. ¿Qué haces? La segunda vez que me enamoré, bueno, que yo recuerdo que me he enamorado, también descubrí que el olor es efectivo para causar buena impresión, ¿sabes? En las chicas. Éramos pobres en aquellos dorados años y mi madre nos llevaba a la escuela de odontología cuando teníamos malas las muelas, porque ahí te las arreglaban gratis o te las sacaban. Lo único que cobraban eran los materiales que utilizaban. Me tocó sentarme ahí en una silla y cuando vi venir por el pasillo dije yo tuve suerte, porque venía un señor con cara de ser el maestro y una chica guapa de ojos verdes. Y dije yo dentro de mí, ya tendría unos 8 años, tengo que impresionarla. Así que, ¿qué forma de impresionar? Abre la boca. Abrí la boca, se puso a examinar y dijo, dialogando con el maestro, cuál sería el mejor tratamiento. El maestro lo aprobó, ya se quedó ella ahí y me dice, esto te va a doler. Te voy a poner anestesia. No. La anestesia no la cobramos. No. No. Entonces empezó a trabajar ella sin anestesia y me dice, vamos a hacer una cosa. En el momento que tú sientas que te duele, me dices y entonces te pongo anestesia. Bueno, aguanté hasta el final. La chica se quedó realmente impresionada. Vino y me llevó con mi madre que estaba esperando allá afuera y me dice, señora, tiene usted un hijo muy valiente. Ya con aquello estaba yo totalmente pagado. La vi impresionada. Lo único malo es que ahora cada vez que me siento en la silla, en el sillón del dentista, estoy enfermo de los nervios, pero de luego hay un precio que pagar. Bueno, el dolor tiene sus beneficios. Ahora, no somos nosotros masoquistas. Los masoquistas sienten placer con el dolor. Nosotros lo que vemos es un propósito, un beneficio. Después, no con el dolor mismo, sino como resultado del dolor. Y entonces nuestra actitud, nuestra disposición, nuestro sentir va a cambiar o debe cambiar respecto de el sufrimiento y el dolor que podemos estar experimentando. Compartía con vosotros el testimonio de estos hermanos. Él partió a la presencia del Señor el 2 de marzo de este año. Y su esposa había estado escribiendo algunas cosas mientras lo cuidaba él y lo compartía con los hermanos que orábamos por ellos. Y dentro de esto está este testimonio que tengo aquí para vosotros. Ella dice, en nuestra vida juntos, de vez tras vez, mi esposo me ha expresado la paz que viene de confiar en el plan soberano de nuestro Señor para nuestra vida. Y con cada vez me ha animado a mí, a esta liebre, a esperar pacientemente en el Señor y confiar en Él. Y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte cosa alguna. Santiago 1:4. Sigo aprendiendo del ejemplo de mi esposo mientras esperamos y confiamos juntos.
El sufrimiento tiene múltiples propósitos, hay muchas lecciones, pero si hay una lección con la cual nosotros podemos irnos a casa después de estos 3 días, es que Dios está al control. A Dios nada lo pilla por sorpresa. No hay inesperados, imprevistos para Dios. Dios lo anticipa todo, lo sabe todo y lo incluye todo en su propósito bueno y santo para nuestras vidas y la vida de cada habitante sobre este planeta. Empezamos a ver esa mañana razones para el sufrimiento. Estaremos viendo esta tarde propósitos del sufrimiento en relación con Dios. Continuaremos viendo con la ayuda del Señor mañana propósitos del sufrimiento en relación con nosotros, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y luego veremos propósitos del sufrimiento en relación con otros. ¿Para qué tenemos que apropiarnos de la lección que todo está bajo el control de Dios? Para que tengamos esperanza. Porque si tenemos esperanza, vamos a poder tomar al toro por los cuernos. Vamos a saber que hay algo después, algo más allá, que este no es el final, que estas circunstancias que en este momento pueden hacerme estando sentir como que si jamás, nunca seré capaz de volver a sonreír. ¿Os habéis sentido algunas veces así? ¿Habéis pasado por una experiencia de decir, nunca más podré volver a sonreír? O si no lo habéis dicho, lo habéis sentido, lo habéis pensado. Sepamos que hay algo más y algo bueno después. Y eso debe darnos esperanza. Hay un plan, un designio, un proyecto, un fin, una meta, un objetivo, una intención buena y perfecta para todo lo que nos ocurre. Una de las verdades del mensaje de Navidad es el mensaje de los ángeles. Buena voluntad para con los hombres. ¡Qué bonito! Hermanos, Dios tiene buena voluntad para con nosotros. Y la primera duda que Satanás sembró en el corazón de Eva fue duda con respecto de las buenas intenciones de Dios, con su prohibición, con su limitación, con que Dios os ha dicho. Y ahí se arruinó todo, cuando ella abrió su corazón a aquella duda con respecto de las buenas intenciones de Dios. Hermanos, que en medio de la adversidad, que en medio de los problemas, sepamos que Dios todavía tiene buenas intenciones para con nosotros. Y me he pasado a algún lugar que no debía ir, así que vamos a detenernos aquí, en lo que estáis viendo, desde luego. Hace muchos años prediqué acerca del sufrimiento en las montañas en Guatemala. Predicar es fácil, ¿verdad que sí? Que no, bueno, sí, es fácil comparado con practicar. Y durante una semana estuve hablando sobre el tema del sufrimiento en relación con la enseñanza del libro de Santiago, el capítulo 1. Estuve predicando sobre Santiago, el capítulo 1. Y desde luego yo sentía que había hecho un trabajo excelente predicando aquellas verdades, porque son verdades, a los hermanos. Yendo hacia aquel pueblo en las montañas la pasé mal. En aquel tiempo mi medio de locomoción era la moto. Yendo hacia aquel lugar me caí lo menos 10 veces al suelo, en el barro, bajo una lluvia terrible. Llego después de 12 horas de viaje a aquel lugar en las montañas. ¿Y cómo me reciben los hermanos? Ya era tarde, el culto empezaba a las 7. Yo logré llegar después de 12 horas de viaje a las 7:30 de la tarde, lleno de barro, de la cabeza a los pies. Y me dice el hermano, bienvenido. En la oscuridad me estaba esperando afuera de la iglesia. Era un pueblo perdido en las montañas, la única luz era la luz que había dentro del templo. Y me dice, venga por aquí, aséese, límpiese, duerma tranquilo, mañana nos vemos. Pero ¿y la predicación? Digo, no se preocupe, hermano, siempre invitamos a 2. Si uno no llega, tenemos el otro. Así que el otro estaba predicando aquella noche y yo pude descansar. Bueno, así fue el inicio de aquella semana. Estuve predicando ahí, terminé la semana en aquel lugar y de regreso la moto se me descompuso en medio de una montaña llena de guerrilleros.
en la avenida, la moto se me había descompuesto y se había detenido. Y yo me había puesto bajo la lluvia, solo en la montaña, de rodillas. Y le había dicho, Señor, ten misericordia, Señor. Y me había subido a la moto y la moto no había funcionado. Otra vez de rodillas, como Elías. Señor, por favor, Señor. A la tercera la moto arrancó. Y yo llegué a aquel pueblo. Ahora de regreso se me descompuso la moto. Y entonces yo dije, yo ya sé cómo se hace esto. Señor, por favor. Más de 3 veces oré y no arrancó la moto. Y me quedé ahí en la montaña, enojado con Dios por las pruebas y la adversidad. Es así como me pagas todo este esfuerzo de estar predicando sobre el sufrimiento. Había estado predicando sobre el sufrimiento. Y había estado predicando sobre la actitud correcta al sufrimiento. Y entonces tuve que quedarme sentado al lado del camino, esperando a ver qué iba a hacer Dios. Y Dios respondió a la oración, porque vino una furgoneta, no en la dirección que yo quería que fuese, sino en la dirección contraria, de regreso al pueblo. Y me dice, te llevo. O me quedo ahí o me lleva de regreso al pueblo. Me llevó de regreso al pueblo y todavía prediqué aquella noche. Luego unos hermanos me llevaron de ahí hasta donde tenía que tomar el autobús. Y toda aquella noche pasé enfermo. Al punto que, quiero deciroslo, por si después de estas conferencias salís con ánimo de compartir lo que os he estado compartiendo, durante unos 2 o 3 años, nunca más volví a mencionar nada acerca del sufrimiento en mis predicaciones. Y ahora, al hablar sobre este tema, yo le pido al Señor públicamente, delante de nosotros, Señor, ten misericordia. Y Señor, guárdanos del mal. Porque, hermanos, una cosa es predicar y otra cosa es practicar. Pero la práctica nos va a llegar a todo, ¿verdad que sí? Entonces más vale que estemos preparados para saber cómo en medio de la adversidad vamos nosotros a honrar a Dios con nuestra respuesta. Tenemos una vecina, siempre que me pasan estas cosas me pongo a contar historias. Se me había olvidado que tengo que enchufarla. Tenemos una vecina que ya tiene 91 años, 92 años. Y ella expresa su frustración dando pataletas en el suelo. Ya tiene 92 años y hace... Y no creáis que lo hace una vez a la semana, lo hace varias veces al día. Especialmente cuando tengo que hacer la siesta. Hermanos, que no hagamos pataletas. Pero es que uno tiene que expresar de alguna forma su frustración. ¿Por qué? No somos nosotros pastillas efervescentes, ¿verdad que no? ¿Cómo reaccionan las pastillas efervescentes al agua? De una forma. Pero nosotros no somos químicos, somos personas con capacidad de tomar decisiones. Así que a la hora de la adversidad nosotros somos libres de elegir honrar a Dios o deshonrar a Dios con nuestra respuesta. Respuesta, ¿os diste cuenta la palabra? No reacción. La palabra reacción es una figura de lenguaje cuando se aplica a nosotros como personas. Nosotros respondemos porque no reaccionamos, no debemos reaccionar, aunque muchas veces nos movemos únicamente a nivel de instintos, ¿verdad que sí? Pero no, movámonos como personas que hemos sido hechos libres por el Señor Jesucristo. Porque Él nos ha hecho libres. ¿Y de qué cosa nos ha hecho libres? Dentro de ellas, el pensar que tenemos que reaccionar a las situaciones de la vida. Muy bien, ahora esto ya apareció por aquí y habéis visto lo que no debíais de ver. Bien,
sufrimiento en su relación con Dios. Ese es el tema de esta tarde. ¿Qué en relación con Dios? Básicamente, conoceremos mejor a Dios y nos relacionaremos mejor con Dios si respondemos en fe a la adversidad. El sufrimiento nos lleva a un mayor entendimiento de la dignidad de Dios. En el diálogo de Dios con Satanás, en Job capítulo 1, respondió Satanás a Jehová y dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: y aquí todo lo que tiene está en tu mano, en tu mano. Ahora, fijémonos bien, porque Job no estaba solo. Entonces su mujer le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas: ¿has hablado qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Él supo honrar a Dios en las duras y en las maduras, cuando las cosas estaban bien y cuando no estaban bien en su vida. ¿Por qué? Porque él no servía a Dios por los bienes. Él servía, no funcionaba en función de los dones, sino funcionaba en función del dador. Porque el dador es digno de adoración por lo que él es, no por lo que él da. Esa es la lección con respecto de la dignidad de Dios. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Hermanos, aquí Job es un ejemplo para nosotros. Después se comportó como menos que un buen ejemplo, pero hasta este punto él es un buen ejemplo, porque supo bendecir, decir bien del nombre de Dios, aun cuando el Señor le había quitado todo, porque es su derecho dar y su derecho quitar. Y si Él lo hace, está bien hecho, porque todo lo que Dios hace es para bien y no mejor. Job aprendió a alabar a Dios por lo que Él es y no solo por lo que Él da. Los que bendicen a Dios en medio de las pruebas serán bendecidos por Dios a través de las pruebas. El sufrimiento nos lleva a un mayor entendimiento de la realidad de Dios. Más adelante, en su experiencia, Job dice: yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otros. Él supo que estaba solo, y él supo que a lo largo del viaje Dios estaría con él, y al final del viaje Dios estaría esperándole. El sufrimiento nos lleva a un mayor entendimiento del carácter de Dios, porque al final de sus días, dice Job, de oídas te había oído. Fijémonos que al principio del libro de Job, Dios dice de Job: no hay otro varón como él. ¿Verdad que así dice Dios? Ese es el dictamen de Dios con respecto de este hombre. Dice: varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahí estaba Job dando lo mejor de sí mismo para Dios. Sin embargo, en comparación con el conocimiento que él llegó a tener de Dios después de su prueba, lo que él sabía de Dios era apenas una referencia de oídas. Pero ahora dice: mis ojos te ven. Hermanos, nosotros vamos a tener una intimidad mayor y un conocimiento más cercano de quién es Dios como resultado de la adversidad y los problemas. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravilla, su diestra ha salvado y su brazo, su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación a vista de las naciones, ha descubierto su justicia, se ha acordado de su misericordia y su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Israel tuvo que verse perdido para poder apreciar la salvación de Dios.
Tuvo que verse perseguido para poder apreciar la justicia de Dios. Tuvo que sentirse olvidado para poder apreciar la memoria de Dios. Así es con todos nosotros. Necesitamos pasar hambre para apreciar su provisión. Necesitamos lágrimas para apreciar su consuelo. Necesitamos peligros para apreciar su protección. Necesitamos persecución para conocer su vindicación. Necesitamos ser conscientes de nuestro fracaso para apreciar su paciencia. Necesitamos sentirnos débiles para conocer su poder. Necesitamos soledad y abandono para apreciar su presencia. Necesitamos la batalla para conocer su victoria. Como alguien escribió, cuando se acabe nuestra vida en la tierra y hagamos nuestra entrada en el cielo, donde todo resultará nuevo para nosotros, no será un Dios extraño el que nos reciba, será un Dios muy conocido, un amigo frecuentado por mucho tiempo. El sufrimiento nos lleva a un mayor entendimiento del poder de Dios. Dice Job, yo conozco que todo lo puedes. Para nosotros, la omnipotencia de Dios es una fuente de consuelo, especialmente cuando tenemos una necesidad urgente y oramos y decimos, Señor, tú puedes. No hay nada imposible para ti. Pero hermanos, cuando estamos orando así, pregunto, ¿no es cierto que muchas veces nosotros tenemos en mente la definición del poder de Dios? Dios puede hacer todo lo que yo quiero. ¿No será algo así lo que estamos pensando? Pero esa no es la definición bíblica del poder de Dios. Y por lo tanto nosotros estamos relacionándonos con un Dios desconocido. No es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo no pudo salvar a su Hijo de la cruz, ¿verdad que no? Si es posible, oró el Señor Jesucristo, pero no fue posible, ¿verdad que no fue posible? Si es posible, pasa de mí esta copa. Hay cosas que Dios no puede hacer. Que Dios sea omnipotente no significa que pueda hacer todo lo que nosotros queremos, sino todo lo que Él quiere. Hay cosas que Dios no puede hacer. No puede negarse a sí mismo, claro, no puede mentir. Pero hay muchas otras cosas que Dios no puede hacer. Porque Dios siempre obra en armonía con su carácter. Y eso descubrió Job. Job había orado por que Dios le librara de sus circunstancias. Y Dios le libró a través de sus circunstancias. El sufrimiento nos lleva a un mayor entendimiento de la sabiduría de Dios. Yo conozco que no hay pensamiento que se esconda de ti. Dios conoce el fin desde el principio. Y eso también debe de darnos aliento y fortaleza. Porque mis pensamientos, dice Isaías 55, 8 y 9, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En 1660 Juan Bunyan fue arrestado en Inglaterra por predicar el Evangelio. Un amigo creyente que lo había acompañado a la cárcel contó lo que sigue. Cuando vi la pesada puerta de hierro cerrarse detrás de él, mi corazón se sintió embargado por la emoción y la tristeza. Me dirigí a su casa para manifestarle mi simpatía a su querida esposa y tratar de animarla diciéndole: es un misterio que hombres como nuestro querido amigo sean encarcelados cuando tantos malos sujetos están en libertad. No lo entiendo. ¿No lo entiende?, preguntó la mujer. Mis hijos a menudo preguntan también ¿por qué? Para mí no hay por qué. Si usted confía un trabajo a sus obreros, ¿les da siempre una explicación? Ciertamente no. Usted espera que obedezcan sin discusión. Deben saber que usted tiene sus razones. ¿No puede el Señor guardar las razones para sí mismo? ¿No piensa usted que en la mayoría de los casos no podríamos comprenderlas? Dios es infinitamente sabio y nos ama. Con plena confianza podemos ponernos en sus manos. Sí, señora Bunyan, tiene usted razón. No nos toca juzgar y querer comprenderlo todo, sino obedecer si queremos ser fieles siervos de Dios.
El sufrimiento nos lleva a un mayor conocimiento, entendimiento de la justicia de Dios. Dice el salmista en el Salmo 119, 75, conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme tu fidelidad me afligiste. ¡Es que no es justo! Oímos muchas veces en relación con el sufrimiento, ¡no es justo! Bueno, hermanos, recordemos que Dios es más justo que los hombres injustos que cuestionan su justicia. Conocer la justicia de Dios nos librará de caer en el error de Proverbios 19:3. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. El sufrimiento nos lleva a un mayor entendimiento de la misericordia y la compasión de Dios. He aquí, dice Santiago 5:11, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Yo pensé que eran bienaventurados los que se sacaban la lotería. Bueno, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Asume Santiago de sus lectores. Habéis visto la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. El Señor es muy misericordioso y compasivo. Jehová, leemos en el Salmo 41:3, lo sustentará sobre el lecho del dolor, mulirás toda su cama en su enfermedad. Esto, dice Jeremías en Lamentaciones 3, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Eso lo dice delante de los muros destruidos y ennegrecidos por el fuego de Jerusalén. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Bendito, dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 1:3, sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Literalmente dice Padre de compasiones. Esta expresión es un hebraísmo para decir que en Dios se encuentra el consuelo infinito. Para recalcar esta verdad, Pablo usa en los versículos 3 a 10 veces el verbo consolar o el sustantivo consolación. Lo paradójico es que aunque nuestro Padre es el Dios de consuelo infinito, muchas veces experimentamos desconsuelo. Atención, no digo desconsuelo infinito porque no somos infinitos. La resolución de la paradoja está en 2 Corintios 7:6. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Frecuentemente, el orgullo nos impide ser consolados por Dios. Porque para recibir su consolación necesitamos someternos a su voluntad. El sufrimiento nos lleva a un mayor entendimiento de la gracia de Dios, respecto de lo cual dice el apóstol Pablo, refiriéndose al aguijón en la carne que Dios le había dado para que la grandeza de las revelaciones no le exaltase sobremanera. Respecto de lo cual 3 veces he orado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Alguien ha dicho, el Señor puede calmar tus tormentas, pero más frecuentemente te calmará a ti. Yo quiero deciros una cosa, es más fácil para Dios calmar las tormentas afuera que las tormentas adentro. ¿Lo creéis? Porque las tormentas de fuera obedecen a su voz. Dice al mar, calla. Y el mar cayó. Pero nosotros tenemos nuestra voluntad. Y es ahí donde la cosa se complica. Paganini, el célebre violinista italiano, tocaba cierta noche ante una multitud. De repente, una cuerda del violín se rompió. Sin aparente emoción, Paganini prosiguió con su acostumbrado talento, otro chasquido, una segunda cuerda había saltado, una pausa, vuelve a tocar con 2 cuerdas ante un auditorio maravillado, a su turno se rompe la tercera cuerda. Pálido, pero sin claudicar, exclama, una sola cuerda, yo mismo.
y acaba el recital en medio del entusiasmo general. A veces Dios rompe las cuerdas en nuestras vidas, vínculos más dulces. Permite que nuestros cuerpos decaigan poco a poco. Quizá queda solo una sola cuerda muy débil, pero Él continúa diciéndonos: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hace algunos años fui invitado a una iglesia allá en Guatemala. Para aquellos que no sepáis, soy de Guatemala y tengo una esposa mexicana que vino desde México a buscarme. Y luego una hermana, cuando compartí esto en una iglesia, me dice: vale, ya hemos oído tu versión, ahora queremos oír la suya. Y me habían invitado a predicar en aquel lugar y me di cuenta que era un lugar muy pentecostalizado. Y de repente empieza la música y abren ahí unas pancartas que dicen: noches de poder. Y me quedé sordo, ¿verdad? Con los oídos zumbando me tocó el turno predicar. Y cambié el mensaje que iba a predicar aquella noche. Y prediqué sobre el poder se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios se perfecciona en las oraciones no respondidas, circunstancias no cambiadas. El poder de Dios se manifiesta en el Evangelio. Hermanos, la gracia de Dios nos permite experimentar el poder de Dios para calmar esas tormentas aquí adentro. Nosotros tenemos prisa, ¿no es cierto? Señor, dame paciencia ya. Pero Dios no tiene prisa. Los molinos de Dios muelen, ¿cómo dice? Despacio, pero muelen fino. El sufrimiento nos lleva a un mayor entendimiento de la ira de Dios. Ira de Dios. Yo no sabía que Dios era un Dios de ira. Lee más la Biblia. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado y hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Una de las mentiras del padre de mentiras es hacernos una caricatura de Dios como un Dios de amor, y el amor definido en términos de sensiblería, lacrimógena. Pero ese no es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es un Dios de amor. El amor de Dios, dice, se ha mostrado ¿dónde? Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Pero qué? ¿Cómo fue que Cristo murió? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién es responsable de la muerte de Cristo? Los judíos, ¿sí? Los judíos, claro que sí. Pilato y los romanos, sí, también ellos. Judas, sí, Pedro, que le traicionó. ¿Qué hizo Mel Gibson en la película La Pasión? ¿Qué cogió en la mano? El clavo. Cuando se grabó la escena donde hay un puño sosteniendo un clavo para atravesar la mano del Señor, Él quiso que fuese su puño para expresar que eran sus pecados los que habían clavado a Cristo en la cruz. Dios es un Dios de amor, pero Dios entregó a su Hijo.
que detuvo el puñal en la mano de Abraham, pero no pudo evitar que su ira fuese derramada en totalidad sobre su hijo. Él es el Cordero que llevó la ira del Padre sobre nosotros. Solo a través de su sangre, solo a través de su Hijo, solo a través del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es posible escapar la ira de Dios. Pero para aquellos que dicen, no necesito Cordero, no necesito sangre de otro, tienen que pagar con su propia sangre. Porque todavía hoy nuestro Dios es fuego consumidor. Y un día Él dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¡Ay! Dios no puede decir eso, me dijo una chica en cierta oportunidad. Lo dice el Señor Jesús. Mira, aquí está en Mateo 25. El sufrimiento nos lleva a un mayor entendimiento de la ira de Dios. Pero también el sufrimiento nos lleva a un mayor entendimiento de la paciencia de Dios. ¿Cómo se define teológicamente la paciencia de Dios? Dios no juzga inmediatamente el pecado. Dios no retrasa su promesa, como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque el Señor ejecutará su sentencia a la tierra con justicia y prontitud. Y como antes dijo a Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y como Gomorra seríamos semejantes. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá, la providencia de Dios. ¿Cómo se define la providencia? Esa no es la definición teológica, es la definición popular. La providencia de Dios es la mano de Dios en el guante de las circunstancias. Ahora pues no os entristezcáis, dice José a sus hermanos, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Vosotros pensasteis mal contra mí, más Dios. Mi suegra, que ahora está en cama, le ha dado una embolia y estamos esperando a ver qué desenlace tiene el Señor en estos días. Acostumbraba decir, hijo, lo importante es lo que viene después del pero. Sí, pero, ahora dice aquí, vosotros pensasteis mal contra mí, más Dios, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. La historia es muy larga. Nuestra vida en la historia del mundo es muy pequeña. Mi vida es muy larga. Y esa experiencia que yo estoy teniendo hoy, que me quita el sueño, es muy pequeña. Todo tiene que ser puesto en perspectiva. Y en esa perspectiva amplia que solo Dios ve, todo tiene sentido. Y todo cumple un propósito. Dios puede esconder sus propósitos, ha dicho alguien, para que podamos vivir sus promesas. Siendo misioneros en Kenia, testifica una hermana, teníamos 5 niños de corta edad cuando supe que iba a tener otro. Me rebelé contra Dios, mi salud era frágil y nuestros recursos escasos. Llegó el momento en que tuve que dar a luz. Como no teníamos a nadie para cuidar de nuestros hijos y tampoco teníamos un médico en la región, mi marido decidió que fuéramos todos al hospital misionero más cercano. Allí nació mi hija.
al volver a casa con nuestros 6 hijos, nos enteramos de que durante nuestra corta ausencia, los temibles Mau Mau habían hecho una incursión en la región y masacrado a todos los blancos. Si hubiéramos permanecido en casa, nos habrían matado también. Lágrimas de gratitud corrían por el rostro de la madre mientras miraba con ternura a su bebé que bostezaba. Mi pequeña querida, Dios nos la dio para salvarnos la vida. Dios quiera que nunca más me rebele contra su voluntad. El sufrimiento nos revela un mayor entendimiento de la suficiencia de Dios. Qué palabras tremendas de este hombre que no podía entender a Dios. El libro de Habacuc es un diálogo entre un profeta que no entiende cómo Dios puede parecer inactivo ante el pecado del pueblo. Y Dios dice: espera, estoy preparando ya el látigo, los caldeos. ¡Ay, Dios! ¿Cómo puedes tú castigar al menos injusto con el más injusto? Déjamelo a mí. Confía en mí. Eso está difícil, dice Habacuc. Pero está bien, Señor. Lo que tú dispongas. Entonces, estas palabras son palabras de sumisión a la voluntad de Dios. Porque sabía que él estaba dentro del pueblo de Dios que iba a ser barrido por los caldeos. Y dice: aunque la higuera no florezca, ¿cómo lo traduciríamos hoy? Aunque la banca vaya mal, aunque suban los intereses del IVA, ¿verdad? Ni en las vides haya frutos, ponedle vosotros lo que queráis ahí. Aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la macada y no haya vacas en los corrales, yo voy a tomar una decisión. Yo no soy pastilla efervescente. Yo voy a decidir. Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Fijaos que él está anticipando de esta catástrofe nacional que va a venir. Salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Dios es suficiente. Agustín dijo: Dios quiere darnos algo, pero no puede porque nuestras manos están llenas. No hay lugar donde ponerlo. Dios quiere darse a sí mismo, pero no podemos recibirlo hasta que nuestras manos estén vacías. Los compañeros de trabajo hicieron una broma con un poco de dinamita a un obrero en las minas de diamantes. Cuando Ham le prendió fuego al tabaco, la pipa estalló, perdió ambos ojos. En el hospital alguien le habló del Señor Jesucristo, creyó en Él. Ya no podía ver la luz del sol, pero con gozo alababa a Dios que le había permitido llegar a encontrarlo por tan doloroso camino. En lugar de quejarse de su triste suerte, estaba siempre alegre. He ganado, decía, más de lo que he perdido. El sufrimiento nos lleva a un mayor entendimiento de la asistencia de Dios. Jehová, dice el pueblo, a la hora en que el rey va a marchar a la guerra: Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Hermanos, Dios está con nosotros. Señor, dice Eliseo con respecto de Eliezer, su criado, te ruego que le abras los ojos. Y sus ojos fueron abiertos, y ¿qué vio? El monte lleno de carros de fuego. Y le dice: más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Alguien dijo: uno con Dios es mayoría. El sufrimiento nos lleva a un mayor entendimiento de la presencia de Dios.
y levantémonos y subamos a Betel, y allí haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado, dice Jacob. Él fue solo, pero no fue solo, porque Dios estuvo con él. Alguien preguntó en cierta oportunidad a David Livingstone, el misionero inglés al África, ¿qué es lo que le había sostenido durante aquellos años solo, en aquellas soledades? Y él dijo, esta verdad: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. En mi primera defensa, dice el apóstol Pablo, desde la cárcel de Roma, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Hermanos, ¿no es cierto que todos nosotros podemos decir lo mismo? El Señor estuvo a mi lado. Siempre. Viéndose atrás, cada circunstancia, cada dolor, cada enfermedad, cada duelo, cada muerte, el Señor ha estado ahí. Y ha sido suficiente. Y ha sido fiel. La preeminencia de Dios. La preeminencia de Dios. Las cosas van a ir mal cuando Dios no tiene el primer lugar. Es para vosotros tiempo, dice Ageo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. ¿Por qué no van bien las cosas? Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y yo lo disiparé con un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Dios quiere el primer lugar en nuestra vida. Y a través de las experiencias que vivimos, Él nos está recordando de esta realidad también. El sufrimiento nos habla de la solicitud de Dios. Él está ahí y Él está dispuesto. En mi angustia, dice David en el 2 Samuel 22:7, invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. ¿A qué distancia está Dios? A una oración de distancia. ¿Cuál es el teléfono del cielo? Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. La protección de Dios. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron y no desesperaron. Jehová es bueno y fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. La fidelidad de Dios. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hace tiempo yo tenía problemas con este versículo, y otro versículo 2 Corintios, el capítulo 1. Fuimos probados más allá de nuestras fuerzas, dice Pablo. Pero, ¿qué pasó con 1 Corintios 10, 13? Es que 1 Corintios 10, 13 no dice que no vamos a ser probados más allá de nuestras fuerzas, hermanos. ¿Leéis eso ahí? ¿Dice eso ahí? ¿No lo dice? ¿Verdad que no lo dice? Él dice, no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Eso dice. Me acordó de una historia que leí cuando era niño, y todavía me acuerdo. Cuando uno empieza a llegar a cierta edad, se acuerda de las cosas que leyó de niño, más que las cosas que leyó más adelante en la vida, ¿no es cierto?
Por eso hay que leer, niños, no hay muchos niños aquí, hay que leer desde temprano. Contaba la historia de un domador de fieras en el circo. Él sabía que cuando había tormenta eléctrica no había que entrar a la jaula, pero ese día decidió hacerlo de todas formas. En el momento que cerró la puerta detrás de él se dio cuenta que era una equivocación. Los animales estaban distraídos y no atendían las órdenes. Se pegó la espalda a la jaula de hierro y empezó a moverse hacia la puerta. Pero uno de los leones saltó encima de él y le puso las dos zarpas en el pecho. Y después de hacer eso, el león desistió del ataque y regresó a su banco. Como pudo, el hombre salió y alguien le preguntó después: oye, ¿y por qué razón el león no continuó el ataque? Es que no me pudo tumbar. No lo pudo tumbar. Sí le rompió varias costillas. Pero él estaba apoyado y no lo pudo tumbar. Dios dosifica el sufrimiento. Dios dosifica el sufrimiento. ¿Os habéis preguntado alguna vez? Ay, yo no sé si yo podría soportar la enfermedad o el dolor que fulanito está llevando. Yo te doy la respuesta ya, ahora. Ahora tú no puedes soportar eso. No puedes. ¿Por qué? Porque el Señor no se lo está pidiendo a ti ahora. Pero cuando llegue el momento, Dios será fiel y dará lo que haga falta. Entonces, por esa razón dice el Señor: no os afanéis por el día de mañana. Es que hoy no tenemos la gracia para vivir el día de mañana. ¿No es cierto que de la mayoría de nuestras angustias tienen que ver con qué va a pasar? Hermanos, cuando pase lo que tenga que pasar, y muchas veces no pasará lo que pensamos que va a pasar, Dios nos dará la fuerza, porque Dios es fiel. Él lo prometido, Él lo ha dicho, Él lo cumple. El temor de Dios, todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de plantar, tiempo. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar, tiempo de curar. Tiempo de destruir, tiempo de edificar. Tiempo de llorar, tiempo de reír. Tiempo de endechar, tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar, tiempo de perder. Tiempo de guardar, tiempo de desechar. Tiempo de romper. Tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra, tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? ¿Por qué te afanas? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de Él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Hermanos, nos perdemos de tantas cosas buenas, tantas cosas hermosas, tanta dicha, por estar preocupándonos, afanándonos de cosas que no podemos controlar. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Hay un deseo de trascendencia, de permanencia, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre come y bebe y goce de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, y sobre ellos no se añadirá, ni sobre ellos se disminuirá, y lo hace Dios. Atención. Todo eso tiene que ver con los designios inescrutables de Dios. No vemos cómo Dios entreteje la adversidad con la prosperidad, ni los propósitos que está cumpliendo, ni cuándo va a venir. Todo esto, dice, Dios lo hace
para que delante de Él teman los hombres. ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios es la respuesta de fe a lo que Dios es y a lo que Dios hace. Es el equivalente antiguo testamentario a la piedad, darle a Dios el lugar que le corresponde. Sabéis vosotros que la adversidad saca a Dios del centro de nuestras vidas, y es el problema lo que ocupa el lugar de honor en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Eso no es temer a Dios. Hermanos, que nuestra vida esté orientada al Señor. El temor de Dios. El amor de Dios. Vamos a conocer mejor el amor de Dios. Habéis olvidado, dice el escritor de Hebreos, la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Los azotes que hieren, dice el libro de Proverbios, son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. ¿Cuántos hay buenos? El sufrimiento nos lleva al entendimiento del amor de Dios. El amor de Dios nos atestigua que todo obra bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. David define el bien así: en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. ¿Cómo puede Dios, quien se dice que es amor, y para quien todo es posible, contemplar mis dolores y mi cuerpo arruinado sin venir en mi ayuda? Así hablaba una joven, quien se había herido gravemente al caer de un caballo. El médico le había diagnosticado invalidez para toda la vida. Ella se rebeló con todo su ser y exclamó: ¡odio a Dios! ¿Cómo puede permitir si es tan poderoso? No tiene amor. Un amigo se hallaba cerca de ella, permaneció callado, luego haciendo como si quisiera hablar de otra cosa, le preguntó: ¿te dolió mucho cuando te pusieron la escayola? ¿Doler? Fue terrible, contestó ella. ¿Tu padre estaba presente? Por supuesto que estaba. ¿Y toleró que te atormentaran así? Habría tenido que impedirlo, pero era necesario, dijo la enferma. Esto por lo menos me puede ayudar a sentarme. Compasivo el amigo dijo despacio: por eso tu padre miraba cuando el médico te provocaba semejantes dolores. ¿Lo permitió él porque te quiere tanto o pese a que te quiere tanto? La paciente miró a su interlocutor sorprendida, luego con alguna duda: ¿quieres decirme que con esto que Dios permitió este accidente porque me ama? Callado él asintió porque era incapaz de decir una palabra. El amor de Dios nos confirma que todo tiene propósito. Dice: esto es a los que conforme a su propósito son llamados. En su mano todas las cosas son herramientas para formarnos. Debemos pues ser prudentes para no entorpecer por medio de nuestras inoportunas intervenciones lo que Dios quiere cumplir. No nos parezcamos al niño que se arroja y se debate en las manos del que le quiere curar. Como las piezas de un rompecabezas, un puzzle cuyo dibujo aparece solo cuando han sido unidas y encajadas. Todas esas cosas tendrán su sentido solo cuando hayan sido reunidas. El amor de Dios tiene que como meta hacernos como Cristo, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hablamos con los jóvenes un poco antes de esta reunión y hablábamos de la vida cristiana. ¿Qué es la vida cristiana? La vida cristiana es predicar a Cristo, es conocer de Cristo, es seguir a Cristo, es obedecer a Cristo. No. La vida cristiana es Cristo. Cristo en nosotros. La esperanza de gloria. Porque para mí, dice el apóstol Pablo, el vivir es Cristo. Todo lo que ocurre en la vida de aquellos que hemos abierto nuestro corazón al Señor Jesús, es hacernos como Cristo. El amor de Dios nos certifica la gloria, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó.
la gloria de Dios cubrió a Adán y Eva, descubrieron que estaban desnudos. Cuando la gloria fue quitada por el pecado. Se manifestó a Moisés, que encubría su rostro para que no se diese cuenta que la gloria desaparecía. Habitó en el tabernáculo, el templo y finalmente en Cristo. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ahora en nosotros somos transformados de gloria en gloria. El amor de Dios frustra toda oposición. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Veíamos esta mañana que una de las razones del sufrimiento es porque el mundo entero está bajo el maligno. Pero hermanos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Los enemigos de Pablo, matémoslo. El morir es ganancia. No podemos beneficiarlo. Torturémoslo. Cumple en mi carne lo que falta de los sufrimientos de Cristo. No debemos ayudar en nada a la obra de Cristo. Encarcelémoslo. La palabra de Dios no está presa. Que quede solo. El Señor estuvo conmigo. ¿Quién contra nosotros? El amor de Dios acredita con lo mayor lo menor. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El amor de Dios corrobora nuestra justificación. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. El amor de Dios nos reafirma de su intercesión. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fuese tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El amor de Dios garantiza su presencia en todo sufrimiento. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero antes. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mis amigos dicen que he vivido 80 años en 34, decía un hermano. He sufrido pruebas de toda clase, incluyendo la más reciente, el rapto de mis hijos en un país extranjero y la pérdida de todo lo que tenía. Dios me ayudó a rescatar a mis hijos. En todas estas pruebas Dios me ha recordado continuamente Mateo 10, 37 y 38, el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí, o el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Y Mateo 16, 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El sufrimiento, dice este hermano, nos lleva al punto de negarnos a nosotros mismos, de ser quebrantados, de aprender a obediencia, al punto de estar dispuestos a perder todo, incluso a los miembros más queridos de nuestra familia. La sumisión a los sufrimientos libera la gracia y la misericordia de Dios de maneras que nunca habríamos experimentado en tiempos de paz y prosperidad. Por medio del sufrimiento podemos ver la maravillosa provisión de Dios y manifestaciones maravillosas de su gracia. El resultado final es un amor, fe y confianza más profundos en nuestro Dios, que se preocupa por nosotros y desea que entreguemos cualquier cosa que obstaculice la comunión más íntima con Él. El amor de Dios está asegurado en Cristo Jesús, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice Harriet Bochilón, viuda ahora, cuidando a su esposo enfermo en el hospital, he decidido agregar a su lista de disciplinas, enfocarme en la fidelidad de Dios.
Empezando nuestro día, el domingo, abrimos las persianas del cuarto de mi esposo, vimos el amanecer de un nuevo día y recordamos los versos tan conocidos de Lamentaciones 3, 22 al 24. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Juntos repasamos las muchas evidencias de la fidelidad de Dios hacia nosotros a través de los años. En realidad, la gran fidelidad de Dios podría ser el tema de nuestras vidas. Bendición sobre bendición, demasiado numerosas para poder contarlas. Todas hablan de su mano fiel guiándonos, proveyendo nuestras necesidades y totalmente asombrándonos vez tras vez. Y puesto que ha sido tan fiel en el pasado, no tenemos ninguna razón de dudar su fidelidad en el presente y en el día de mañana. Pase lo que pase, en su gran misericordia, siempre nos será fiel. Por eso he decidido enfocar en la gran fidelidad de Dios a mi lista de disciplinas que producen paz en estos días tan difíciles. 1, enfocar en lo eterno. 2, dar gracias en todo. 3, ser bendecidos por las oraciones y ánimos ofrecidos por otro. 4, enfocar en la fidelidad de Dios. Muchos conocemos la letra del coro del himno, oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, oh tu fidelidad. Cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. La fidelidad de Dios es definida como Dios cumple su palabra. Hermanos, yo no sé qué estáis experimentando, habéis experimentado, vais a experimentar. Pero Dios lo sabe. Y Dios es fiel. Quiero hablar contigo, si estás aquí entre nosotros, sin haber abierto la puerta de tu vida al Señor Jesús, como tu único y suficiente Salvador. Quiero animarte a que abraces al Señor Jesús, a que reconozcas que han sido tus pecados los que le clavaron en la cruz, y a que al invitarlo a venir a tu vida recibas el amor de Dios y huyas de la ira de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hoy es tu oportunidad de expresar tu fe, tomarle la palabra a Dios. Y dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú quieres invitar en esta hora al Señor Jesús, no hables conmigo, no hables con tu vecino, habla con Él y dile, Señor Jesús, te necesito. Gracias por amarme. Gracias por morir mi muerte en la cruz de Calvario. Gracias por querer venir a mi corazón. Yo quiero. Entra, Señor Jesús, a mi vida. Si tú has hablado con Él en tu mente, en tu corazón, de esta manera, Él te ha tomado la palabra. Y dice la palabra, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida en su nombre. Puedes salir por esa puerta con esa certidumbre si has hablado con Él de esta forma.
Que el Señor os bendiga a todos. Yo os amo. Y el Señor os ama más. Mucho más. Amén.